Muchas gracias. Sé que no tengo que extenderme los saludos. Está muy bien esto, está fenomenal, que nos den así las directrices, que si no luego nos enrollamos con cualquier cosa. Muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Para mí es una gozada, ¿no? Poder compartir, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y yo lo hago siempre con gusto porque o sea, yo me siento más iglesia, lo digo de corazón, O sea, algunas veces decimos tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, hay que hacer lo del acompañamiento, lo que estamos hoy trabajando. El acompañamiento primero que hay que hacer es entre nosotros. Ese es el primero. Sentirnos entre nosotros acompañados, queridos, y saber que estamos aquí todos trabajando en la misma onda y con el mismo deseo y con la misma intención. Y que sentirnos, pues eso, en familia. Y por eso para mí es un gusto, cada vez que me invitan a cualquier lugar donde voy a estar con hermanos y hermanas que tratan de vivir la fe como yo, en la vida consagrada o desde la tarea que Dios les haya encomendado, para mí es una gozada poder compartirlo. Bueno, os decía Mamen que queríamos adentrarnos un poco en una ponencia, marco, que nos ayuda, como toda ponencia marco, a luego afrontar los retos desde la realidad de cada uno. A veces pensamos que las ponencias marco, aquellas cosas que nos dan un poco, que son generales y que quieren dar un poco sentido a todo donde estamos o toda la realidad, ya nos va a dar la solución a nuestras cuestiones más particulares, y no es así. Nos dará un poco de luz, pero luego hay que llevar una aplicación concreta de esa realidad a cada uno de nosotros e intentar desde esa realidad ser capaces de dar respuesta a esas inquietudes que tenemos. Esta ponencia marco, que es el gran valor que tiene, fijaros, parte del contenido que después podréis leerlo si no lo habéis leído ya, yo voy a acercarme casi fiel a lo que dice la ponencia, tampoco voy a hacerla entera porque necesitaríamos más tiempo, pero fijaros, el valor importante que tuvo esta ponencia es que durante 6 meses largos, estuvimos trabajando en ella distintas personas de distintas realidades, encabezadas por el obispo, que luego fue el que la presentó, don Carlos, varios delegados de juventud, varias personas de distintas congregaciones y también de algunos movimientos. Nos sentamos durante 6 meses a trabajar, a reflexionar, para que fuera verdaderamente, al menos, una proyección de lo que entendíamos por el acompañamiento en la pastoral juvenil. El acompañamiento personal, que es donde se centra principalmente la ponencia, en la pastoral juvenil, tiene actualidad. Creemos que la razón de esta actualidad se fundamenta en la propia necesidad. Fijaros, yo creo que todos cuando hemos hablado de pastoral juvenil, en todo momento siempre como que hay varios temas que los tenemos claros, ¿no? La necesidad de estar cerca del joven, la escucha, el acompañamiento, el intentar ofrecer el discernimiento. El tema es que todos los tenemos claros, pero al final luego nos hemos ido diluyendo un poquito en cuestiones muy superficiales y resulta que lo esencial muchas veces se nos ha ido de las manos. Esta es una pequeña situación y grave situación que ha pasado y que hemos visto o se ve muchas veces reflejada en nuestro trabajo de pastoral juvenil. Por supuesto que decía Mamen que hemos intentado llevar a cabo muchos eventos, pero la pastoral juvenil no es una pastoral juvenil de eventos, lo he dicho y lo digo y no me canso de decirlos. No lo es. Los eventos son el pretexto, el modo, la manera, un medio para poder acercarnos a los jóvenes e intentar mostrarles la alegría del Evangelio. Pero detrás hay un esfuerzo y un trabajo de reflexión y un camino y un proyecto y unos procesos que dan sentido a esa pastoral juvenil. Por lo tanto, tenemos que ir a lo esencial, a lo fundamental, y el acompañamiento es una de esas realidades fundamentales, esenciales y necesarias hoy en la pastoral juvenil. Fijaros, es tan importante que en 2012 hubo un Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, el primer Congreso Nacional, el único Congreso Nacional de Pastoral Juvenil que ha habido hasta ahora, que quizá algunos participasteis, y ahí se marcaron 3 temas fundamentales: primer anuncio, acompañamiento e itinerarios formativos. Durante estos años hemos trabajado el primer anuncio,
del 2012 al 2014, 2015, ahí empezamos a trabajar todo el tema del acompañamiento, desde un punto de reflexión, de trabajo, de compartir las distintas realidades. Tuvimos ese encuentro en Granada, que fue un encuentro de iglesia, preocupada por la realidad pastoral juvenil, de la Iglesia española, y donde ahondamos en el tema del acompañamiento y donde surgió esta ponencia, y pronto empezaremos con el tema de los itinerarios formativos. Lo que pasa es que, claro, en este proceso ha entrado el sínodo, que nadie lo esperábamos, y ha entrado con tanta fuerza, y bendito sea Dios, que nos ha metido en otro tema tan fundamental, que también parece que muchas veces lo tenemos ahí, pero como que bueno, pero que es esencial, que es el tema del discernimiento. Y luego hay algunos otros temas que no voy a parar ahora, como es la creatividad o el tema de los agentes pastorales, que también llevaría su tiempo a la hora de trabajar. Quiero que coloquemos y situemos dónde estamos ahora mismo con el tema del acompañamiento a nivel de la pastoral juvenil en general en toda España. Es posible que tanto tú como yo nos estemos preguntando ahora mismo qué podemos hacer y qué caminos recorrer en este tema del acompañamiento. Lo primero que hay que dejar claro es que este es un tiempo oportuno para el acompañamiento. Este tiempo, es verdad que yo insisto que siempre este es nuestro momento, en general, y que tenemos que abordarlo con la pasión que se merece, porque además tenemos un hito que no se va a repetir, por lo menos no lo vamos a conocer, ni se ha repetido en la vida, que es el sínodo. Hay que ser conscientes que haya un sínodo por los jóvenes, es algo que no se ha hecho nunca, ni posiblemente lo vamos a ver. Nosotros no. Entonces estamos ante un momento y un acontecimiento importantísimo, y es el sínodo, como nos decía, no tanto de los obispos con el Papa, sino el sínodo de los jóvenes, y así está funcionando y así está llegando y así lo estamos transmitiendo también, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos en un momento nuevo, en un momento que es nuestro momento y que requiere propuestas nuevas que nos tiene que llevar también a comprender que es una oportunidad para reflexionar sobre cómo está siendo nuestra responsabilidad a la hora de tratar este tema del acompañamiento. Si preguntara si los jóvenes piden acompañamiento, algunos diríais que sí, y otros diríais que no, es evidente. Y cada respuesta va unida a la propia experiencia que cada uno tiene a la hora de trabajar con los jóvenes. Por eso tiene tanta razón quien responde que muchos jóvenes piden acompañamiento, y también tiene razón quien dice que nunca lo han pedido. Es importante señalar algunos signos que permitan intuir la necesidad del acompañamiento a los jóvenes. ¿De qué signos estamos hablando? Pues fijaros, muchos jóvenes hoy, en el momento en que estamos, quieren vivir la vida con profundidad, pero la viven de una manera fragmentada. Otros, reconociendo en ellos el primado de la afectividad, se ven perdidos en una jungla de deseos. Hay jóvenes que están abiertos a abrir sus vidas a los demás, pero se pierden entre múltiples demandas de sentido. Y otros buscan un proyecto que oriente su vida y se desesperan por las dificultades económicas y existenciales que experimentan. Destacamos especialmente que muchos jóvenes desean ser escuchados. Esto nos lo han dicho las encuestas también del sínodo. El primer tema fundamental que nos piden los jóvenes es que se les escuche. A la Iglesia, que se les escuche. Los jóvenes están demandando que se les escuche, no solo a nivel eclesial, sino a nivel de todas las instituciones civiles también. Los jóvenes no se sienten escuchados. Los jóvenes de casa, los que han hecho esa encuesta que hemos podido enviar a Roma, unos 5.000 y pico jóvenes, el 60% dice que se siente escuchada por la Iglesia, pero hay un 40% que no. No llega a un 50% que dice que ya no es que no se sientan comprendidos, es que no se sienten escuchados, sino que no se sienten comprendidos. Y no llega a un 40% los que nos dicen que no se sienten implicados en responsabilidades para sentirse corresponsables en la tarea de la evangelización. Estos datos, que son los de casa, nos tienen que hacer reflexionar y pensar también. Por lo tanto, destacamos especialmente que muchos jóvenes desean ser escuchados, pero tenemos que saber todos que escuchar no es fácil, sino que por el contrario, muchas veces nos resulta más fácil decir palabras sensatas y dar consejos. Todos tenemos muchas palabras sensatas y nos vienen a la mente muchas veces muchísimos buenos consejos cuando hablamos con los jóvenes.
pero a lo mejor lo que me interesa es callar un poquito y escuchar. Para escuchar es necesario hacer silencio, abrir de par en par los oídos del corazón, gastar tiempo sin exigir prisas e implicarse afectiva y cordialmente. Escuchar pide esforzarnos por sintonizar con los otros, evitando juicios y clichés. Para escuchar hay que salir de sí mismo y no vivir encorvado, centrado en nuestros propios objetivos e intereses. Ya tenemos tarea con esto, para intentar ser y acompañar y escuchar a los jóvenes. En la escritura, tenéis el esquema, me imagino que os han puesto en el pequeño folleto que os han dado. Yo voy a seguir, no voy a ir poniendo punto por punto, simplemente voy a ir argumentando, pero voy un poco siguiendo los pasos que tenéis ahí. En la escritura vemos cómo Jesús recorría los caminos de Galilea acompañado por los discípulos y por gran multitud del pueblo. Caminaba por aldeas, sanando, enseñando los misterios del reino y proponiendo parábolas llenas de pedagogía, trayendo alegría y esperanza a los corazones de los pecadores y de los pobres. Jesús, por lo tanto, nos enseña cómo es un maestro que se acerca, que contempla, que escucha, pero sobre todo que entiende la debilidad de sus discípulos. Se sienta a su mesa, se sienta a la mesa también de todos aquellos pecadores, se sienta con compasión por el que sufre y enseña desde la cercanía. En definitiva, Jesús realiza su magisterio acompañando. Y vamos a partir de unas dificultades, ya he dicho algunas, pero dificultades que se encuentran sobre todo a la hora tanto del acompañante como del acompañado. El realismo siempre es buen consejero y queremos identificar las dificultades más habituales, como digo, que encontramos cuando queremos apostar por el acompañamiento personal. Algunas de estas dificultades las situamos en el acompañante. Algunos son conscientes de estar tocando en el acompañamiento el terreno sagrado de la persona y esto produce un gran vértigo. Otros se dan cuenta de lo exigente que es el acompañamiento porque pide una gran madurez de vida por parte del propio acompañante. Y otros no se sienten llamados a este ministerio. Y otros quizás no estén bien formados para ser acompañantes. ¿Qué otras dificultades podemos encontrar por parte de los acompañados? Algunas personas han podido vivir malas experiencias de acompañamiento y recordar esta herida que produce verdaderos bloqueos. Estas personas se han podido sentir teledirigidos, como decía antes, manipulados, instrumentalizados, incomprendidos. O quizás simplemente han podido vivir el acompañamiento como una moda más, o tengan la sensación de estar estancados, o sientan que están perdiendo el tiempo. Por último, podemos señalar algunas dificultades prácticas, y es algo que también nos reclamaban los jóvenes en las encuestas que hemos recibido para el sínodo. Fijaros, era curioso. Decían que valoraban muchísimo, pero muchísimo, las personas y los espacios que la Iglesia proponía para la escucha. Lo valoraban muchísimo que hubiera gente que pudiera sacar de su tiempo para estar escuchándoles y acompañándoles. Pero al mismo tiempo nos decían, hay muy pocos tiempos, muy pocas personas para poder escucharlos. Es decir, valoran ese esfuerzo que se hace, pero es poco. Por eso, una de las grandes dificultades prácticas es que a veces uno dice ser acompañante y luego nunca tiene tiempo para acompañar, porque hay 1000 iniciativas y miles de historias que hacer y que cumplir. Pero bueno, entre ellas, estas son dificultades prácticas, una de estas, ¿no? Pero bueno, hay muchas más. ¿Qué pretendíamos, sobre todo, con el encuentro que tuvimos de equipos en Granada? ¿Y qué creíamos, cuáles eran nuestros objetivos y qué buscábamos? Sabiendo la importancia del acompañamiento, todos los teníamos claro, concienciarnos de la necesidad del acompañamiento. Ese era uno de los objetivos fundamentales de este encuentro de equipos de Granada. Conseguir que todos los que estábamos allí, que éramos los equipos de pastoral de juventud, nos concienciáramos de la necesidad del acompañamiento.
y se está haciendo, y lo hemos conseguido, lo puedo decir, porque esto muestra que estamos preocupados y que lo hemos puesto como fundamental en nuestros proyectos ahora. Bueno, pues uno de los deseos que queríamos era generar una cultura del acompañamiento. El acompañamiento personal necesita un caldo de cultivo, un suelo nutricio, una cultura. Nuestra primera propuesta es generar una cultura, por lo tanto, de acompañamiento. Hay que constatar que, de hecho, el acompañamiento no está ahora presente en todas nuestras dinámicas pastorales. ¿Cómo generar una cultura de acompañamiento? Pues vamos a intentar, en esta ponencia lo intentábamos, ofrecer algunas propuestas sencillas, seguramente habrá más, pero algunas que nos puedan ayudar. Primero, proponer un diálogo sobre este tema en nuestras comunidades. O sea, el primer paso es concienciarnos nosotros y concienciar a nuestras comunidades y concienciarnos realmente de la necesidad del acompañamiento. Es decir, es invitaros a todos a que habléis del acompañamiento, vuestras congregaciones y en concreto en los equipos de pastoral. Hablar del acompañamiento compartiendo el beneficio que supone para la vida. El monitor, el agente, el voluntario, el sacerdote, el religioso, todos tenemos la posibilidad también de ser acompañados. Y esto nos ayudará a concienciarnos sobre la necesidad de ser acompañados y de formarnos para acompañar. Es decir, no es solamente concienciarnos de la necesidad del acompañamiento de la pastoral juvenil, sino la necesidad de saber que tenemos que ser nosotros los primeros acompañados para después acompañar, que lo diré más adelante también. Segundo, valorar el acompañamiento. Es cierto que acompañamos con el ambiente, con el grupo y también con la relación personal, pero hemos de centrarnos en el acompañamiento personal desde la perspectiva espiritual. Esta es la orientación, pero hay que entender lo uno y lo otro. Es decir, hemos de valorar todo el acompañamiento, el extenso y el estricto, el formal y el informal. Todo acompañamiento favorece el crecimiento de la cultura del acompañamiento. Todos sabemos que no es lo mismo acompañar a adolescentes, a jóvenes o a jóvenes adultos. Evidentemente, en la adolescencia el acompañamiento será más grupal y ambiental. Y según pasen los años, será conveniente ofrecer un acompañamiento más personal. No hay una regla definitiva para saber cuándo o a qué edad hay que ofrecerlo. Por eso serán de gran ayuda la sabiduría propia del acompañante y los signos que perciba en el acompañado. Y podemos decir, ¿y qué signos son esos? Claro, el acompañante es el que tiene que ir descubriendo también y viendo, pues de alguna manera que se va creciendo, que va madurando la persona y que cuando el joven empieza a plantearse un proyecto más serio de vida, pues hay que ayudarles de una manera más fuerte, con un acompañamiento más personal, y ayudarle a que crezca a su ritmo. Tampoco debemos imponer nosotros al ritmo a nadie, pero tenemos que acompañarle para que vaya creciendo en su ritmo. Tercero, o tercera ayuda para generar esta cultura del acompañamiento, optar por el acompañamiento personal en nuestros procesos formativos. Optar por el acompañamiento en los procesos formativos favorece la cultura del acompañamiento. No podemos olvidar que Evangelii Gaudium propone el acompañamiento personal en los procesos propios del crecimiento personal de cada uno. Con el acompañamiento personal podemos ofrecer caminos de crecimiento, dice Evangelii Gaudium en el número 171, caminos de crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. Si ofrecemos acompañamiento personal, nos será más fácil conocer la situación en la que se encuentra cada joven, reconducir sus situaciones desfavorables, potenciar los elementos positivos y las circunstancias propicias, promover un crecimiento personal, asesorar en las decisiones que competen a su futuro y dar herramientas para el discernimiento personal. Optar por el acompañamiento significa finalmente que yo, animador juvenil, sea o no sea acompañante, tomo conciencia de que para mi crecimiento personal necesito ser acompañado. Y si no tengo un acompañante, lo debo empezar a buscar mañana. Dar valor al discernimiento vocacional. Una cultura del acompañamiento da valor al discernimiento vocacional, entendiendo como el proceso de descubrimiento de la voluntad de Dios para la vida de cada uno. En este sentido, este proceso de discernimiento es para todos, porque todos tenemos una vocación.
Es difícil que se produzca un proceso vocacional sin acompañamiento. Esto es muy fundamental e importante. Vosotros habláis de pastoral juvenil vocacional, pues con más insistencia tenemos que tener claro que no puede haber una pastoral juvenil vocacional si no hay acompañante del joven, si no le ayudamos en esta tarea y si no tenemos también nosotros un acompañante, vuelvo a insistir. Sabemos que el discernimiento vocacional es uno de los temas claves también en el próximo sínodo de los obispos. La experiencia dice que según van pasando los años, el acompañamiento personal se convierte en un proceso que ayuda en el discernimiento personal y puede convertirse en lo que la tradición eclesial conoce también como dirección espiritual. El acompañamiento personal es especialmente importante en la edad de jóvenes adultos y ayuda mucho en los momentos de la decisión vocacional. Quinto, generar espacios y momentos de acompañamiento. Esta cultura del acompañamiento que queremos que se genere en nuestro país, en nuestra realidad eclesial, necesita generar en los procesos formativos los espacios y momentos de acompañamiento. En el segundo encuentro de equipos de pastoral juvenil que tuvimos en Granada, pudimos ver experiencias muy positivas donde se describieron caminos concretos para generar espacios y momentos de acompañamiento. Y tenemos muchísima riqueza. Pasa que a veces parece que no la conocemos. Ahí en Granada quisimos que conociéramos toda esta gran riqueza en propuestas para generar esos espacios y esos momentos de acompañamiento. Necesitamos también espacios físicos. Necesitamos espacios físicos. Tomar una opción pastoral es desarrollar una propuesta operativa donde se tiene en cuenta la dedicación de espacios. Creo que dotarnos de algún espacio físico puede hacer visible la cultura del acompañamiento. Lugares, espacios donde se denomine que son lugares para el acompañamiento personal. Que los jóvenes los vean como lugares, espacios y se sientan llamados a ir a esos lugares, esos espacios para sentirse acompañados. Sexto, el acompañamiento tiene experiencia de ser acompañado. Lo he dicho ya antes y no me canso de decirlo. No puede ser uno acompañante si no es acompañado. Y esto es fundamental. Quien sienta la llamada al acompañamiento debe dejarse acompañar. Solo si nosotros mismos estamos viviendo la experiencia del acompañamiento espiritual, si experimentamos en nosotros mismos la dificultad de buscar la voluntad de Dios, podemos ofrecer esta ayuda a los jóvenes. La experiencia enseña que si falta todo esto, podemos cometer errores y hacer daño. También hay que decir que no todos pueden ser acompañados, porque entendemos que el acompañamiento es un carisma. Perdón, que no todos pueden ser acompañantes. Todos pueden ser acompañados. Pero que no todos pueden ser acompañantes. El ser acompañante es un carisma. Un carisma es un don que viene del Espíritu y que la persona lo recibe, lo acepta, lo desarrolla y lo ofrece para el bien del pueblo de Dios. Este carisma del acompañamiento lo puede recibir tanto sacerdotes como religiosos como laicos. Hoy especialmente muchos laicos, y necesitamos de ellos, están llamados a ejercer este ministerio. Una característica que no podemos olvidar es que el acompañante tiene que ser siempre enviado por la Iglesia. Siempre. Porque si no parece que uno se lanza ahí a comprar acompañante y ¿por qué acompañas? ¿Y de qué estás acompañando? No. Siéntete enviado y él es enviado por la Iglesia. Y vuelvo a insistir y vuelvo a recalcar la importancia de formar y descubrir este ministerio en los propios laicos, porque necesitamos cada día mucho más de ellos. Mucho. Potenciémonos de ellos. Y tienen que estar en estos lugares que son tan necesarios para la Iglesia y en concreto para los jóvenes. Trabajo en comunión. Trabajo en comunión. Esto es fundamental. Si hay ahora mismo dos podríamos decir, pilares en los que queremos apoyar la pastoral juvenil en España, uno de ellos es la comunión y otro es la esperanza. Y así lo estamos tratando de vivir tanto en el Departamento de Juventud como en el Consejo de Juventud, donde trabajamos conjuntamente delegados, confer, movimientos, y lo hacemos de verdad con estos dos pilares fundamentales: comunión y esperanza. Comunión y esperanza. Porque necesitamos en este momento de estos dos pilares para poder ir hacia adelante. El trabajo en red y en comunión es una de las características de la pastoral de este tiempo.
Si queremos que esta cultura del acompañamiento sea una característica de una congregación, es necesario poner en relación interna a la pastoral juvenil vocacional con los que trabajan la catequesis, el tema de la familia, con los que trabajan en la educación. Es decir, primero momento de comunión a nivel interno. No podemos ser aquí, he dicho la congregación, pero yo lo digo de las diócesis igual. Es decir, aquí cada uno vamos tirando nuestra caña y vamos tirando a ver si pescamos y cada uno lo suyo. No, a nivel interno, ya no digo a nivel cada uno de congregación distinta, no, a nivel de congregación. Empezar a trabajar con esta realidad a nivel interno, en comunión con las distintas realidades. Pero aún así podemos caer en convertirnos, como congregación, como diócesis, como movimiento, convertirnos en islas que tratan de autoalimentarse, circunstancia que por desgracia se ha dado mucho y que ha provocado situaciones que no han ayudado nada a los jóvenes. Por lo tanto hay que vencer ese aislarnos. Debemos sentirnos unidos a las demás realidades que comparten nuestro propio o parecido carisma, o con aquellos que lo viven o entienden de diferente manera, pero que en el fondo y en la esencia estamos unidos. Y vale ya, y vuelvo a insistir, que no es una comunión de boquilla ni de quedar bien. Es de sentarse en una mesa, de compartir, de dialogar, de estudiar proyectos, de trabajar juntos, de ilusionarnos juntos, de frustrarnos juntos y de salir de nuevo hacia adelante juntos. Por ahí pasa. No aislarnos, no ir cada uno a ver su bandera, a ver dónde la pone. No, la bandera es la de todos, todos juntos. Es importante la necesidad de la pertenencia también a la iglesia local, a la diócesis, en concreto, de todas las realidades. Estamos cada uno en una realidad, en una iglesia local. Tenemos que compartir. Y yo entiendo que a veces vosotros como congregaciones lo comentáis. Yo he sido delegado 11 años en Toledo y sé las dificultades, y a veces teníamos, pues eso, que costaba entrar a una realidad, o que a la realidad le costaba entrar a la delegación. Pues todo eso hay que romperlo. Lo decía al principio, hay que ser y sentirnos y vivir como una familia que lo somos. Y si no, no estamos cumpliendo lo que Dios nos está pidiendo, y estamos siendo fieles a lo que el Señor quiere. Perdona que me ponga fuerte con esto, pero es que es la realidad, y lo siento así. Y lo siento así, lo estamos intentando vivir, y ahora nos falta que esa fuerza que estamos viviéndolo a nivel nacional baje también a las realidades locales, en cada diócesis, en cada congregación, en cada movimiento, y que sienta la necesidad de unirse con el que está al lado, trabajando y buscando y teniendo la misma inquietud por encontrar y mostrar a Cristo a los jóvenes. El no vivirlo así nos hace más daño, sea de quien sea la culpa. Así que debemos de acabar totalmente con estas rupturas, con estas maneras de enfocar las cosas, porque no nos lleva a ningún sitio. Quiero recordar que para algunas congregaciones el acompañamiento es parte de su ADN carismático. Os necesitamos. Os necesitamos. Hay congregaciones que tenéis esto ahí en la esencia. Yo necesito aprender, necesito reconocer cómo lo vivís, cómo lo mostráis, cómo lo lleváis hacia adelante. Por eso necesitamos compartir y vivir en esa comunión, porque necesitamos de lo que vosotros estáis viviendo y lleváis y lo vivís de una manera natural, sin forzar, porque sale en vuestro mismo carisma, en vuestra misma, en lo esencial de vuestro carisma, ¿no? Incidencia en los planes pastorales. Simplemente una frase. En este mismo sentido sería bueno que en los próximos años nos preocupemos de poner, como ya habéis hecho y estáis haciendo, a nivel de confe, pero también hay que llevarlo a la realidad de cada congregación, poner esta opción de la cultura del acompañamiento en los planes pastorales, tanto en los planes de juventud como incluso en los planes generales propiamente de cada congregación. Crear algunos servicios. Y voy a ir acabando con esta parte de lo que es la ponencia. Crear algunos servicios que ayuden a generar esta cultura. Para poder generar esta cultura, algunos servicios y estructuras son de gran ayuda. En concreto hablamos de la formación, el intercambio de experiencias y de ofrecer recursos prácticos. Formarse para acompañar. Es necesaria una buena formación teórica y práctica. La formación debe ser intelectual y también espiritual. Debe tener buenas bases psicológicas, teológicas, espirituales, pastorales y pedagógicas. Y debe llegar a lo profundo de la persona.
Este tipo de formación necesita ser pensada y programada con tiempo. Necesitamos una formación fundamental y continua entre todos los niveles que nos dé solidez humana, intelectual, cultural, espiritual y teológica. Y debe ser una formación sistemática, integral y completa, con el fin de atender más y mejor las necesidades de los destinatarios. Son necesarios, pues, procesos formativos bien planteados y diseñados para evitar la improvisación y la superficialidad. El arte del acompañamiento es complejo, se requiere una formación profunda, pero sobre todo es un don de la misericordia de Dios que deja ver la maternidad de la Iglesia. En los últimos años han florecido las importantes escuelas de formación, los últimos años desde hace años, jesuitas, salesianos, que lleváis un montón de años con escuelas. Pero están empezando a surgir más escuelas de formación, gracias a su ejemplo, y lo digo así, escuelas que están surgiendo en las provincias eclesiásticas, en las diócesis, porque son gente que se han ido a formar primero en esas escuelas para después llevar y poder preparar escuelas de acompañamiento, unirse a esas escuelas de acompañamiento también, favorecer y animar a que puedan participar si surgen. Me viene a la cabeza Ciudad Real, me viene a la cabeza ahora mismo la provincia eclesiástica de Valencia, que se reúne hoy justo para poner en marcha una escuela en toda la provincia eclesiástica en el próximo curso. Extremadura, que empiezan también el próximo año, la diócesis de Extremadura. Están fomentándose las escuelas de acompañamiento gracias a generar esta cultura de acompañamiento. Hay que favorecerlas, seguir recibiendo el ejemplo de estas tradicionales escuelas de toda la vida que nos han enseñado y que nos siguen enseñando, y favorecer nuevas escuelas para que pueda haber esta formación. Crear espacios para compartir. Decíamos el otro día en el Consejo de Juventud que tenemos que generar espacios. Primero, provocar esta concienciación en nuestras realidades, en nuestras congregaciones, en nuestro movimiento, en nuestras diócesis, con pequeños momentos de charlas formativas, mesas redondas, donde podamos decir la necesidad del acompañamiento. Segundo, ayudar a que puedan participar en las escuelas de formación. Si no las hay, provocar que surjan escuelas de formación en el acompañamiento. Y tercero, generar mesas de acompañamiento posteriores a las escuelas. ¿Por qué? Porque el acompañante siempre necesita después una continua formación permanente. Esas mesas de acompañamiento son mesas para que siga habiendo momentos para compartir inquietudes, cómo van, si por aquí, momentos, lo que sea, pero que haya una continuidad. Es decir, como 3 momentos que ayuden a la formación. El previo, por ejemplo, este encuentro es un previo, motiva, anima. El momento fuerte, una escuela de acompañamiento bien preparada, con unos procesos claros, que durará un tiempo. Y una vez que ha terminado la escuela, mesas de acompañamiento para que siga habiendo espacios donde puedan seguir creciendo de alguna manera en su formación, pero también en su compartir. Y ofrecer recursos prácticos. Bueno, los recursos prácticos yo creo que seréis mejores que yo, ¿no? Es decir, útiles de la tradición de la Iglesia, recursos tan correctos como habituarse al examen de conciencia, buscar a lo largo de la jornada algunos espacios de silencio y oración, tener una libreta de espiritualidad donde podamos recoger todo lo que estamos viviendo, etc. Concluyo lo que es esta ponencia, que yo os invito luego a que leáis tranquilamente. Es un verdadero reto el que tenemos por delante en el acompañamiento. Debemos en la pastoral juvenil tomar muy en serio el acompañamiento personal, que traerá como consecuencia hacer un gran bien a los jóvenes de las generaciones de nuestro país, y haremos un gran bien a la Iglesia. No es algo que se verá ya. Las grandes opciones necesitan su tiempo, pero al final son recordadas como tales, y esto es una gran opción. No demos nada por hecho, por mucho que lo tengamos claro. Reflexionemos, volvamos a ponernos en el lugar adecuado, entendamos lo que significa, concienciémonos y concienciemos de esta gran necesidad y pongámonos manos a la obra. Es nuestro momento apasionante, es un momento para optar y para darlo todo. Ánimo y adelante.